Empezando, entonces, vamos a hablar de lo que es la solución con cámaras térmicas y cuál es el portfolio de productos que tiene Hikvision para este tipo de soluciones que complementa bastante bien múltiples mercados. Entonces, lo primero es, vamos a repasar un poco qué es una cámara térmica, qué hacemos con cámaras térmicas y por qué es un producto que debemos tener en cuenta adicional a lo que son cámaras de video convencional. Bueno, por un lado, la teoría que nos explica cómo se puede obtener a partir de diferentes tipos de radiaciones que emiten los diferentes cuerpos físicos en general, se puede tener diferencias y esta radiación que emiten basada en la temperatura, hablando del espectro físico de frecuencias, estamos en un espectro infrarrojo, más puntualmente, donde se miden las temperaturas de los cuerpos, por eso es que dentro de la parte física los sensores térmicos entran en el espectro infrarrojo, no como las cámaras que tienen iluminadores infrarrojos, ese es otro concepto de cámaras. Aquí estamos armando la imagen a partir de la radiación de la temperatura del cuerpo. Vamos a ver un momentito el video que explica un poco más el detalle de cómo se observa este tipo de radiación. Básicamente son ejemplos de cómo se tiene una imagen visual y cómo se tiene una imagen térmica a través de los sensores que captan esta radiación de temperatura. Muchas veces las cámaras térmicas las mencionan como cámaras infrarrojas. Físicamente, dentro del espectro sería real, pero no es un sensor óptico, es un sensor completamente diferente. Entonces, prácticamente en ese punto donde está radiando la temperatura, es una radiación invisible al ojo humano. Entonces, ahora, ¿por qué es bueno usar este tipo de radiación? Porque no necesitamos ningún tipo de iluminación para poder observar lo que ocurre en el entorno. Entonces, a total oscuridad, vamos a observar la radiación térmica en ambientes donde no hay una pantalla líquida o una pantalla fría que me impida. Se puede ver una imagen completa. En este caso, vieron un ejemplo que si se veía una zona llena de humo, la imagen térmica no le importa que haya humo y vamos a ver la imagen, mientras que para una cámara óptica en esta pantalla de humo ya la cámara óptica deja de ver la escena completamente. Entonces, para este tipo de escenas y complicaciones que se pueden presentar, es importante el uso de cámaras térmicas. Ahora, en eventos como niebla, neblina, lluvias, las cámaras térmicas funcionan aún mejor que una cámara convencional óptica. Entonces, por ese tipo de razones, en ciertos elementos es importante complementar o usar cámaras térmicas. Bueno, pasando al siguiente slide, un poco más de la tecnología. Básicamente es un lente completamente diferente, es un lente hecho en germanio. Los lentes de las cámaras térmicas, hay fabricantes que usan lentes refrigerados y otros lentes no refrigerados. El portfolio de Hikvision usa lentes no refrigerados. Por lo tanto, no hay que tener un sistema que enfríe la lente y es más práctico por lo que no hay ningún tipo de ruido al usar este tipo de lentes. Son lentes de germanio que tienen obviamente todos los componentes para convertir la información de la captura de la radiación de los cuerpos en una imagen que se pueda entender por la persona que está monitoreando. Entonces, esto es importante. Luego también hay que tener en cuenta, las cámaras térmicas no tienen la misma resolución que las cámaras ópticas. Las resoluciones usualmente son bajas, por lo que por la radiación y por el tipo de imagen que estamos teniendo no se necesita tener mayor información. Antes habían restricciones porque los fabricantes de cámaras térmicas venían de parte de investigaciones militares y había restricciones para el uso de este tipo de tecnologías. Muchos fabricantes que estaban en Estados Unidos tenían restricciones y no podían tener lentes superiores a 640 por 512. Ahora, si bien se puede tener lentes superiores, realmente 640 por 512 nos da la suficiente información para una imagen térmica
de muy, muy buena resolución. No se necesita mayor tipo de lentes. Obviamente un lente mucho más costoso habría que desarrollarlo, costaría e incrementaría el costo del producto, pero actualmente en el portfolio Hikvision las lentes que se tienen son para las cámaras de lentes muy cortos, lentes de 160 por 120, lentes intermedios de 384 por 288, que son cámaras que tienen lentes intermedios. Ya más adelante vamos a ver un poco más las longitudes y cómo se visualiza una cámara térmica. Y la lente de mayor resolución, 640 por 512 en productos de lentes intermedias a lentes muy largas. Básicamente es para que se entienda cómo es el concepto de cómo se arma la lente y tener en cuenta que no estamos recibiendo una imagen óptica convencional, sino es la radiación de temperatura de los cuerpos. Ahora, ¿para qué me sirve tener cámaras térmicas? Entonces, ahora sí vamos a ver un poco más de las aplicaciones. En el caso más puntual, que creo que muchos deben conocer, es la protección de perímetros. La protección de perímetros es algo muy importante porque usualmente son puntos donde tengo muy poca iluminación o nada de iluminación y necesito poder tener notificaciones de lo que está pasando en este tipo de ambientes. Con tener visualización ya es algo muy, muy bueno para mejorar la etapa del proyecto, pero con las analíticas que ahora vienen integradas en las cámaras térmicas, se mejora la experiencia del usuario para esto. Entonces, perímetros es una de las aplicaciones más puntuales, medición de temperatura, tanto para diferentes tipos de ambientes como industriales, también en el caso de reservas forestales, prevención de incendios, y lo que han visto desde el año pasado, debido a la pandemia que está presentándose, la medición de temperatura en personas. Todas las cámaras térmicas que vamos a trabajar en la parte de protección van a tener detección de incendios, por lo tanto podemos usarlas en diferentes ambientes con esta característica, lo vamos a desglosar un poco más adelante. La medición de temperatura también depende de qué queramos medir. Hay cámaras que miden temperatura para ciertos ambientes y hay cámaras especializadas en personas. Entonces hay que seleccionar siempre la cámara de acuerdo a la necesidad. No todas las cámaras cumplen múltiples necesidades. Entonces es importante esto. También es importante que sepan que en el diseño la lente de una cámara térmica es fija, no se puede cambiar. Hay algunos modelos para ambientes forestales que llegan a tener una lente térmica con un pequeño zoom de 4X, pero son cámaras muy, muy especializadas. De acuerdo a eso, también tengan en cuenta que para los proyectos que ustedes van a trabajar, no solo es definir los productos, recuerden que hay productos que rotan mucho más, vamos ya después con el distribuidor pueden ir consultando cuáles son los productos, por ejemplo, medición de temperatura en personas, es algo que está en auge, se mantiene y se sigue teniendo stock, productos para perímetros, lentes convencionales de 25, 35 usualmente hay, eso lo pueden validar con el distribuidor para saber cuál es la disponibilidad inmediata. Igual hay muchos productos que vamos a hablar acá que son especializados y los tienen que traer bajo pedido. No quiere decir que no dejen de ver proyectos por eso, siempre consulten con el distribuidor, consulten con nosotros para poderles asesorar y apoyar en sus proyectos. Y bueno, por último, la observación de este tipo de ambientes a través de una imagen térmica donde ya no me interesa si hay total oscuridad, si hay algún obstáculo como humo, para poder visualizar. Ahora vamos a hacer un resumen rápido y después vamos a pasar por etapas para ver cada una de los puntos que se trabajan con cámaras térmicas. Entonces, en un resumen rápido, tenemos las cámaras térmicas más básicas de lentes cortos para ambientes pequeños. Hay una serie completa con analíticos integrados. Algunas de estas cámaras pueden tener luz estroboscópica y un parlantito integrado. Tienen entrada y salida de audio igual como las múltiples cámaras. O hay cámaras especializadas como la TA21 que ven en la esquina superior derecha, que es un cuadrito pequeño que se usa mucho para gabinetes con cableado. Más adelante creo que hay unas fotos. Luego,
Dentro del portfolio de productos entran acá las cámaras de seguridad, donde aquí ya la categoría de cámaras es mucho más amplia. Hay cámaras de lentes solo térmico, cámaras con lentes biespectro, y las lentes térmicas son mucho más largas, incluyendo cámaras anticorrosivas y cámaras antiexplosivas térmicas, que esto en muchos fabricantes casi no hay. Es un producto que sirve mucho en ambientes de oil and gas, todo lo que es producción de petróleos, ambientes de producción de gas o industrias que, que manejan elementos muy, muy volátiles. Por ejemplo, los silos de granos, la industria del papel en ciertos ambientes necesita usar cámaras antiexplosivas precisamente por la volatilidad o el riesgo que implica ese tipo de ambientes con materiales que son muy flamables o explosivos. Bueno, eso es en cuanto a lo que es seguridad tradicional. Luego, la parte de termografía, ya vemos termografía industrial, hay diferentes elementos. Aquí estamos hablando más de termografía hacia dispositivos con un rango de precisión diferente a lo que es termografía de personas. En la primera etapa de lentes cortos, vamos a ver que ahí es donde se encontrarían las cámaras de medición de temperatura de personas. Igual eso lo vamos a desglosar más adelante para repasar todo lo que es temperatura de personas y continuar con este tipo de productos. Y por último, lo que es visión comercial, estos son productos bastante interesantes porque son productos que son, bueno, están alone o se conectan por Wi-Fi a una aplicación, pero son productos que sirven para muchos tipos de ambientes. Usualmente hay mercados especializados de casa, mercados como, por ejemplo, fuerzas militares, gendarmería, que pueden llegar a necesitar esos productos. Esos productos no son militares, por lo tanto, se pueden ofrecer en cualquier tipo de solución. Barrios cerrados pueden llegar a ofrecer, por ejemplo, monoculares térmicos para hacer rondas, que los guardias en la noche hay zonas que no están iluminadas, pueden usar un monocular térmico para hacer rondines o rondas. Entonces, es importante que conozcan, que sepan que esto existe, obviamente, de este tipo de productos, hay que traerlos bajo pedido. Luego, un resumen de lo que hablamos de las lentes cortas, las cámaras para medición de temperatura en personas. Entonces, aquí es donde ya tenemos una precisión y un rango de trabajo diferente, ya que estas cámaras están diseñadas para poder determinar medición de temperatura en personas, tanto las cámaras fijas como los handheld, y obviamente el elemento black body para elevar la precisión de la medición de temperatura. Igual esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Bueno, vamos a hablar de lo que es cámaras térmicas habitualmente en el mercado pequeña y mediana empresa, donde es importante ver que tienen aplicabilidad a este tipo de productos. O sea, aquí hablamos mucho de las cámaras de lentes cortos, porque son cámaras bastante económicas para hacer una cámara térmica. Hay modelos que son biespectro y este tipo de productos me permiten hacer visualizaciones como lo vemos acá, una imagen óptica y una imagen térmica, y tienen una función adicional que es bastante interesante, que puedo tener en un flujo de video la fusión de las dos imágenes. Puedo tener las dos por separado, pero también puedo tener la fusión de las dos imágenes para que la persona que ve la imagen térmica entienda mucho más el contexto de la escena y sea más fácil para entender la escena. Esto únicamente en cámaras biespectro. Si la cámara es únicamente de lente térmico, la imagen se verá como la imagen de la mitad, como la foto de la mitad. Ahora, este tipo de productos que son bastante, llamémoslo, gama de entrada para la parte térmica, que se puede aplicar ya que son lentes muy cortas, tienen aplicaciones muy, muy específicas. Se pueden usar en residencias privadas, ya que se usan para perímetros de corto alcance. En una residencia que tengo 70 metros por un lado, 40 metros por otro, no voy a poner una cámara térmica de lente largo, es demasiado lejos, una escena demasiado lejos para este tipo de perímetros. Se pondría una cámara de lente corto para empresas también que tienen distancias muy pequeñas, entradas a museos o granjas, son como algunos
de los ejemplos que se podrían poner. Aquí vemos en la foto que se ve la entrada de una casa y una analítica sobre la entrada de esa casa. Entonces, vemos que está ingresando un auto, se generó un cruce de línea, ingresó a la región y en la región no disparó ningún tipo de alarma. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque ahí se están usando las diferenciaciones y las nuevas analíticas que tienen las cámaras, y esa parte es la selección de target. La selección de target permite que la cámara entienda cuál es el objeto que está entre un vehículo y una persona y generar una alarma analítica a través de esta detección de objeto. Ya esto ayuda a minimizar las falsas alarmas. Entonces, un animal, una rama que se mueve, no va a generar ningún tipo de alarma, que si no se tienen ese tipo de analíticas, sí van a estar viéndose muchas alarmas y el operador se cansa de ver alarmas que no tienen sentido. Entonces, esto es importante, que inclusive en este tipo de productos están esas analíticas. Bueno, otro tipo de ambientes con este tipo de cámaras para la detección de incendios o simplemente medición de temperatura, ambientes industriales como edificios, data centers, bodegas, gabinetes de cables de energía. En data centers tenemos ya aquí en Argentina múltiples data centers que usan cámaras térmicas Hikvision para monitorear temperatura tanto en racks como soporte a la medición de racks o para los pasillos, también para posiblemente detección de temprana de incendios. En bodegas con cajas, con papel, también es importante poder impulsar este tipo de soluciones, ya que también nos genera una detección temprana de incendios, y obviamente en gabinetes con cables de energía, más aún, si llega a haber una sobrecarga, se pueden quemar los cables y se genera un incendio. Una cámara puesta como la cuadradita que vimos al comienzo, la TA21, permite detectar en el momento en que está empezando y tomar una acción rápida. Les recuerdo que la detección de incendio de una cámara térmica no reemplaza un sistema de incendio. Si es una industria, el sistema de incendio debe existir por ley, pero la cámara térmica ayuda a que se prevengan antes de que se dispare un sistema de incendio por un evento de fuego. Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ya que genera una ventaja para este tipo de ambientes. Y ahora con las cámaras de lente corto podemos usarlos en zonas de interior en muchos escenarios. Bueno, para este tipo de soluciones también tenemos herramientas para el diseño, la cual también va a aplicar para perímetros. Hay un software que se pueden descargar de la página, que es el Thermal Solution Design, que lo descargan, actualizan la lista de cámaras y van a tener los productos más actualizados en este tipo de soluciones para hacer cualquier tipo de diseño. Pueden poner un mapa, un plano, una foto, y sobre esa foto van a ir poniendo el diseño de sus cámaras térmicas y les va a salir de acuerdo a la altura de instalación, al ángulo de montaje, a la dirección, cómo va a ser el área de uso. En el caso que sea el color verde, es el uso de las analíticas de la cámara. Entonces ahí tienen una idea bastante cercana de cómo se podría ver en cierto ambiente una cámara térmica y hasta dónde podría usar sus analíticas. Entonces es una herramienta que pueden descargar, usar, no tiene costo y simplemente la descargan. En cuanto al portfolio de productos de este tipo de cámaras, recordamos, son lentes cortas, por lo tanto la resolución va a ser baja, 160 por 120, pero es suficiente resolución para generar imágenes térmicas. En esta gama de productos hay cámaras biespectro, por lo tanto puedo tener una cámara térmica de resolución 160 por 120 y una cámara óptica de 4 megapíxeles en la misma cámara. Los dos lentes en la misma cámara, por lo tanto tengo lo mejor de los dos mundos. Dependiendo del modelo, hay diferentes precisiones de temperatura, más o menos 8 grados es las que no miden ningún tipo de temperatura. Después, en aplicaciones industriales, vamos a hablar de las otras cámaras. Y el rango de medición está entre menos 20 y 150 grados. Ese es el rango de medición para este tipo de cámaras.
Recuerden que hablamos que estas cámaras pueden tener un estrobo, una luz blanca parpadeante y pueden tener un parlantito integrado, que eso ya lo deben, si trabajaron con cámaras térmicas de medición de personas, algunas de estas cámaras tienen esas dos características. Entonces, recuerden, hay cámara térmica, cámara biespectro y las características que acabamos de mencionar en este tipo de lentes. Ahora, para el común de lo que serían escenarios típicos de proyectos con cámaras térmicas. En este caso ya empezamos, vamos a hablar de lo que son lentes más largos y aquí son los escenarios de aplicación de este tipo de productos. Fronteras, industria de oil and gas, plantas solares, múltiples perímetros, subestaciones eléctricas para medición de temperatura o detección de incendios, prevención de incendios forestales en parques protegidos, prevención de incendios en diferentes tipos de ambientes, granjas que pueden usar este tipo de solución de imagen térmica, aeropuertos, piscicultura, torres móviles para visualizar en algún punto una imagen térmica por falta de iluminación. Básicamente son múltiples escenarios donde las cámaras térmicas van a apoyar a lo que son cámaras ópticas o pueden ser una solución para resolver una problemática en el momento, como prevención de incendios. Ahora, este tipo de cámaras tenemos que entender un criterio. Este criterio es el criterio de Johnson y me va a poder definir qué es lo que yo puedo obtener de una imagen térmica para que el operador pueda trabajar. La tabla que está a la derecha con las distancias va cambiando con los nuevos analíticos, ha cambiado, hay que referirse al datasheet de cada producto y consultarlo, bien sea con el distribuidor y con nosotros, para conocer los nuevos alcances del uso de esta tabla, porque ahí está incluido el uso de analíticas. Usando la cámara térmica solo como visualización, que es como se creó este criterio, con una pequeña información de 1.5 píxeles, sabemos que hay algo en la escena y dependiendo de qué distancia tiene el target que estamos buscando, que sea una persona o un vehículo, tenemos una distancia en detección. Entonces, los datasheets van a decir detección de personas, detección de vehículos, cuáles van a ser las distancias que tiene esa cámara en visualización. Estamos viendo la imagen únicamente, no hemos usado analíticas. Ahora, con 6 píxeles de información en la escena ya puedo ver mucho mejor el cuerpo del objeto y voy a poder definir es una persona o es un vehículo. Y en esta parte de reconocimiento también tengo una distancia específica. Repito, estamos hablando de la visualización de la escena, no del uso de analíticos todavía. Ahora, para identificación, con 12 píxeles en la escena, tengo suficiente para poder identificar, este objeto ya es una persona, este objeto ya es un vehículo, y tengo una distancia para identificación, ¿correcto? Ahora, antes de que salieran los algoritmos con Deep Learning, para el uso de análisis inteligente debíamos basarnos en el área de identificación. Usar cualquier tipo de analítica debíamos estar en identificación, por lo tanto la distancia era muy corta. Con el uso de algoritmos Deep Learning, estas distancias se amplían. Por eso es importante que no veamos esta tabla como uso de analíticos, sino vamos al datasheet del producto para entender el uso de analíticos en esos productos. Pero es importante entender ese criterio de Johnson, ya que la imagen, como no es una imagen óptica convencional, que me da muchos más elementos para el ojo humano, entender en qué rango debo estar, si en detección, reconocimiento o identificación, cuando estoy visualizando una imagen térmica. Ahora sí, este tipo de cámaras que tienen lentes largas, que tienen otro tipo de características de lentes de 10, 15, 25 milímetros hasta 100 milímetros de lentes térmicas, vamos a ver qué tipo de ambientes me pueden trabajar. Básicamente detección de incendios en múltiples ambientes, granjas, puntos de industria de papel, donde se me pueda generar un incendio, se pueden tener este tipo de productos. Es bastante eficiente la detección en oil and gas, en transporte de oil and gas, en industrias de energía que puedan tener riesgo de incendios. Y obviamente, en este tipo de soluciones
también incluiríamos lo que son cámaras antiexplosivas en ambientes donde haya riesgo de explosión. Industria, nuevamente, oil and gas, producción de petróleo, producción de gas, transporte. En algunos puntos de transporte se puede llegar a tener esto. En subestaciones eléctricas, también para la medición de temperatura sobre el cableado. Perímetros en múltiples de este tipo de ambientes. Se usan cámaras térmicas y obviamente para medición de temperatura, y ahí volvemos a retomar en este tipo, no es una medición de temperatura en personas, sino es una medición de temperatura industrial de acuerdo a la cámara que seleccionamos. En este rango de cámaras hay dos. La primera precisión, que la tienen todas las cámaras, que la vemos que es más o menos 8 grados, y las cámaras más especializadas que trabajan en un rango de más o menos 2 grados. Después vamos al final a hablar de las de temperatura en personas. Perímetros para fronteras, cárceles, también se pueden apoyar en cámaras térmicas. Hay dispositivos como el que se ve aquí abajo, que es un conjunto con un PTZ y una cámara térmica, que es un producto completo, donde el PTZ se mueve de acuerdo a donde la cámara térmica haya detectado la alarma y el PTZ hace seguimiento del objeto. Productos especializados para fronteras con lentes mucho más largas, zoom de 50x en cámara óptica, zoom de 4x en cámara térmica. Eso puede aplicar para fronteras o para ambientes forestales, para protección. Este tipo de cámaras que vemos acá son cámaras especializadas porque el diseño, así como se observa en pantalla, permiten tener instalaciones altas y son resistentes a vientos fuertes. Estas cámaras, de acuerdo al último datasheet que observé, pueden estar instaladas en ambientes de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Entonces pueden estar en una torre, en un parque, protegiendo o vigilando el parque, y puede haber viento muy fuerte y la cámara va a estar sin ningún problema si está bien instalada en su torre de monitoreo. Bueno, una aplicación especial que han usado es en los piscicultores, han usado cámaras térmicas para visualización. Estamos viendo cómo se ve la cámara óptica. Esta es una de las cámaras especializadas que soportan vientos fuertes con zoom desde 36 hasta 50x. Y vamos a poner el video de la cámara térmica abajo. Si se dan cuenta, la cámara óptica hizo zoom y activó los infrarrojos. En este tipo de productos, los infrarrojos, la luz de apoyo es láser, por lo tanto puede llegar mucho más lejos para la cámara óptica. La cámara térmica en este caso es un producto que no tiene zoom. Y ahí están viendo sobre las piscinas donde tienen los peces, cómo se están moviendo. Cuando un pez sale del agua, se ve el movimiento del pez. Bueno, es un ejemplo de aplicaciones de este tipo. Pero hay múltiples aplicaciones, puertos, donde no se depende de iluminación, de ningún tipo de iluminación, o en caso de que estemos, bien sea al amanecer o al atardecer, que las cámaras ópticas pueden quedar saturadas por el sol. Este tipo de cámaras no tiene ningún problema. Aquí vemos otro ejemplo de una cámara con movimiento PTZ térmico y una detección de incendio. Ahí generaron un fuego y la cámara hizo la detección de incendio. Entonces, para que se den cuenta que la detección es supremamente rápida y sirve para prevenir. La misma cámara
en la parte óptica y ahí se ve la alarma analítica. Perdón, ahí se ve el fuego que detectó la alarma analítica de la cámara térmica. Medición de temperatura en subestaciones eléctricas. Esta es una cámara con movimiento que tiene predeterminados los puntos cada vez que hace un preset. Entonces pasa por un cableado y hace una medición de temperatura, pasa por el otro punto de visualización y hace otra medición de temperatura. Bueno, básicamente son como los usos que pueden tener estas cámaras térmicas. Aquí vamos a ver, este punto también es importante porque ya vamos a hablar cómo es la integración de los dispositivos de cámaras térmicas con todo el portfolio de productos Hikvision. Ahora, para grabación, cuando usamos NVRs y las cámaras térmicas que estamos usando, las vamos a usar para comportamientos inteligentes, para los VCA, para el video, los comportamientos inteligentes analíticos, detección de incendio, medición de temperatura o alguna otra regla que incluya esos tres parámetros, bien sea alarma o regla, debemos usar la serie de NVRs -I, terminan siempre en -I, porque estas NVRs entienden todas esas alarmas analíticas. Si usan una NVR diferente a una que termine en -I o a una NVR de acuerdo a ciertos criterios, podría ser una Deep in Mind, solo van a tener la visualización de la cámara y no van a recibir las alarmas analíticas, ni la detección de incendio, ni la medición de temperatura. Es importante que tengan en cuenta la selección de la NVR cuando usamos un proyecto con cámaras térmicas. Siempre las -I son las NVRs que se seleccionan para la recepción de este tipo de eventos analíticos. Ahora, cuando pasamos a plataforma de gestión HIG Central Professional, ya estamos en versión 1.7, entonces, pero desde versión 1.3 reciben todas las notificaciones. HIG Central Professional es capaz de recibir todas las notificaciones, bien sea a través de una NVR o desde la cámara directamente registrada a HIG Central. Como siempre, para proyectos chicos que no requieran una plataforma centralizada, el IBMS 4200 también recibe todas las notificaciones, bien sea desde una NVR-I o directamente desde la cámara térmica. Y High Connect, que realmente se usaría muy poco en ciertos horarios, pero también está validado, se puede llegar a tener notificación de estas alarmas a través de High Connect a partir de la versión 3.7.1. Tengan en cuenta que esta parte es muy importante cuando se hace el diseño porque la cámara térmica necesito grabarla, necesito monitorearla y poder hacer alguna acción con las alarmas analíticas. Aquí vamos a ver algunos videos de cómo son las alarmas en HIG Central. Este es el cliente de monitoreo y aquí arriba me salen las alarmas. En el central de alarmas se puede observar la notificación de alarma, la captura de alarma y si tengo el video grabado, llamar el video grabado. En el caso de medición de temperatura, se puede tener el reporte estadístico en HIG Central. Importante cuando se usa HIG Central, consulten correctamente el licenciamiento de la plataforma, ya que es una plataforma por licencias y es paga. Bueno, ahí están seleccionando los diferentes puntos de medición de temperatura en el reporte para imprimir. Vamos a volver. Y el último es una alarma de temperatura a través de High Connect en un celular. Entonces, para que vean que es muy útil si usamos todos los componentes Hikvision para trabajar esta parte de solución con cámaras térmicas. Bueno, ahora, ¿qué ventajas tenemos al usar cámaras térmicas de la generación actual de Hikvision? Como ya habíamos mencionado, parte es el uso de analíticos especificados, pero también en ciertos productos como los que tienen PTZ,
el uso de estabilizador de imagen. Este es un ejemplo de estabilizador de imagen apagado. Si hay viento, esto es lo que vería. Recuerden que las cámaras térmicas, usualmente las que tienen PTZ, son lentes largos y cualquier pequeño movimiento se va a ver muy, muy fuerte en la imagen. Si no tuviéramos estabilizador óptico, sería... No, el operador se cansaría muy rápido de ver esa imagen. Entonces, vemos que la imagen es mucho más estable con el estabilizador óptico, el estabilizador electrónico de imagen. Perdón. Luego, la segmentación de reglas. Puedo tener múltiples tipos de reglas de acuerdo a la necesidad. Recuerden que habíamos hablado que las alarmas analíticas, el uso de alarmas analíticas o de comportamientos inteligentes van a llegar a ciertas distancias, pero eso no quiere decir que la cámara va a llegar hasta cierta distancia y no voy a poder hacer más con la cámara. Puedo dejar de usar alarmas y notificaciones especializadas hasta ciertas distancias y segmentar el uso de esos análisis para poder generar reglas que no son tan especializadas en áreas un poco más lejanas, siempre siguiendo el criterio de Johnson. Entonces, podemos tener diferentes áreas creadas con diferente sensibilidad, con diferente uso de alarma analítica para, por ejemplo, usar características de eventos Deep in Mind en las distancias más cercanas y una simple detección de objetos en las distancias más lejanas. De esa forma se obtiene el mejor resultado y uso de la cámara térmica. Luego, por otro lado, el filtrado y minimizar las falsas alarmas. En este caso vemos un perro corriendo en la escena. No se dispara la alarma analítica porque la alarma se configuró para detectar personas. Entonces, este tipo de elementos, de objetos, de animales u otros objetos que puedan tener movimiento dentro de la escena no van a generar ningún tipo de alarma. Y esto ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de perímetros, que el operador reciba las notificaciones de alarma más apropiadas. Entonces, la minimización de falsas alarmas, la reducción de falsas alarmas es muy, muy importante. Obviamente, esto funciona dentro del rango, volviendo al uso de datasheet, en el rango de uso de las alarmas analíticas con Deep in Mind. Luego, también, cuando tenemos simplemente una detección de objeto, sin determinar qué tipo de objeto es, porque ya no tengo a esa distancia el uso de este tipo de alarmas analíticas, antes teníamos simplemente la selección de un objeto, ahora se le puede decir que el objeto es tan pequeño como un área y tan grande como otra área, entonces dentro de este rango de áreas me va a hacer las detecciones. Objetos más pequeños no me generan alarmas, objetos más grandes no me generan alarmas. Esto también ayuda a minimizar un poco. Es mucho más eficiente el uso de algoritmos de Deep Learning. Sin embargo, esto para los puntos más lejanos, por donde no llego a cubrir ese tipo de áreas y solo tengo la posibilidad de una cámara, también me ayudan a trabajar un poco la notificación de alarmas. Luego aquí vamos a ver un par de videos, como es antes el movimiento en un perímetro. Si se dan cuenta, se observan muchos cuadros azules porque no tiene ningún tipo de filtrado. Cuando se ejecuta el algoritmo que reduce falsas alarmas, van a ver que la escena es mucho más limpia y hay menor cantidad de detecciones de movimiento. Y asimismo, cuando se hace un cruce de línea, alguna de las ramas cruza, poco probable va a generar una notificación de alarma hasta que no sea el objeto que se determinó, una persona o un vehículo. Bueno, como resumen corto, aparte de otros productos que tenemos de medición de termografía, son los handheld. Aquí estamos viendo los handheld industriales. No nos vamos a detener esto. Esos handheld industriales sirven para múltiples ambientes portables, llevarlo a subestaciones eléctricas donde el operador hace mediciones en el momento con las cámaras térmicas, centros especializados de calefacción y aire acondicionado, o sea, en la configuración de un edificio de esto también puede el operador ir y llevar a hacer mediciones de temperatura. En la industria de manufactura, donde se necesita un elemento portable para
para hacer mediciones para mirar imagen térmica o hacer alguna medición de temperatura industrial y mantenimiento en múltiples áreas de cableado, ascensores, bueno, donde se pueda llegar a necesitar una imagen térmica y sea una ventaja usar una imagen térmica. Este tipo de componentes portables tienen una aplicación que se llama IBMS 4800, donde puedo guardar la información, guardar las fotos, tener algunos reportes básicos que puedo generar. Es bastante práctico para este tipo de ambientes industriales. Bueno, en cuanto a lo que es visión comercial, simplemente vamos a ver los productos, ya que dependiendo del ambiente pueden usarse en diferentes tipos de escenarios. En el caso tenemos monoculares térmicos, esto solo es lente térmico, con lentes de 15 milímetros y de 25 y 35 milímetros el más especializado. Luego esta es una mira para rifles, se podría usar en ambientes de caza, así que hay algunos centros de caza en Argentina, más que todo al sur. Esto podría ser algún tipo de producto. Este tipo de productos, como los monoculares, pueden ofrecerse, como les decía, para personal de seguridad que están en ambientes abiertos como barrios cerrados, en fuerzas militares que están en fronteras o que están en campo. Y obviamente los binoculares térmicos son mucho más especializados, sirven también para ambientes de caza o para los otros ambientes que les dije, de acuerdo a la necesidad que tengan. El binocular tiene la ventaja que es biespectro. Entonces tengo la imagen térmica y la imagen óptica. Los otros productos son solo térmicos. Estos dispositivos también tienen una aplicación donde yo en el celular, en vez de estar usando la mira del mismo dispositivo, uso el dispositivo portátil, celular o tablet para visualizar la imagen del producto haciendo un hotspot. Entonces, facilita mucho esto. Importante, recuerden que habíamos hablado que los sensores térmicos son no refrigerados. Si alguno de ustedes trabaja con fuerzas militares, esto es un punto importante, ya que no generan ruido en campo. Para este tipo de usos, las Fuerzas Armadas piden que si usan un dispositivo no haga ningún tipo de ruido en el funcionamiento. Bueno, y ahora sí, lo que faltaba, que es la parte de medición de temperatura, creo que todos deben haber estado en este tipo de seminarios. Vamos a hacer un repaso de cómo se usan estos productos y para qué sirven, y esta es medición de temperatura en personas, donde estamos hablando de cámaras biespectro por la utilización del producto. Bueno, entonces, en cuanto a arquitectura, recuerde que podemos tenerlo como standalone, con diferentes dispositivos, entre ellos las cámaras térmicas, también tenemos terminales de control de acceso, pero cámaras térmicas handheld y cámaras térmicas de lente largo, en dos tipos de implementación rápida o una implementación más permanente, de acuerdo a la necesidad y la lente de la cámara, y una solución de transporte. Luego, en implementación rápida se podía usar una NVR o 4200, en implementación para ambientes más grandes o más permanentes se podía usar cualquiera de los dos también, o podíamos saltar a Higgs Central Professional para tener otro tipo de gestión. ¿Esto para qué me sirve? Reducir el riesgo sin contacto, tener detecciones inmediatas con resultados confiables para poder determinar si una persona tiene temperatura o no. Esto es importante en el ambiente actual. Hay muchos escenarios donde por protocolo se hace una toma de medición de temperatura. Ahora, ¿cómo se usarían este tipo de productos? El repaso de este tipo de productos en implementación rápida es tratar de generar un corredor donde la persona va a pasar y se hace un análisis rápido de la medición de temperatura. Muy importante, este tipo de dispositivos es para uso siempre en interior. Esto es algo muy, muy importante, ya que si se quiere tener el mejor uso del proyecto, la persona ya debe tener la temperatura de la piel aclimatada a la temperatura del sitio. Si tenemos un ambiente más complejo o un ambiente de exterior, no vamos a tener la medición de la persona apropiadamente. ¿Qué es lo que pasa con los termómetros de mano cuando llega uno y entra al súper y le miden la temperatura y dice, tiene 35 grados, tiene 34 grados? Es una temperatura que no refleja la realidad porque estaba llegando de un ambiente exterior con viento,
viento frío, donde la piel se enfrió. Entonces es importante controlar el escenario de medición para tener la medición apropiada. En este caso de escaneo, lo ideal es hacer un corredor, como se observa, para que las personas vayan pasando rápidamente. No hay que detenerse, no hay que la cámara inmediatamente la persona entra en escena, hace la medición de la persona. Si hay alguna alarma por temperatura, la recomendación es que tengan un área independiente para hacer una segunda verificación con un termómetro clínico. Luego, en áreas que son más grandes, se tienen cámaras con lentes más largos, donde ya la instalación se hace un poco más permanente. Como les decía, puede ser tan simple como la cámara, su accesorio de montaje, el IBMS 4200, el FishBowl como solución básica, o podemos poner una NVR para grabar la información. Recuerden, NVR es -I, o si queremos hacer también detección de rostros para reconocimiento facial, una NVR Deep in Mind. La opción con handheld para medición de temperatura, también se puede usar sobre trípode o medición portable, como lo hablamos en la zona, en los productos industriales. Este producto serviría para hacer rondas en una empresa y estar midiendo a distancia la temperatura de las personas. Sigue con los mismos parámetros, debe ser en una zona de interior, sin viento, con una temperatura ambiente controlada. Y la solución de implementación rápida, que son las lentes cortas. Estas cámaras tienen luz estroboscópica y un parlante que se puede habilitar o deshabilitar de acuerdo a la necesidad, y son lentes cortas de 3 milímetros y 6 milímetros. Las cámaras de lentes largos usarían lentes de 7, 13 y 15 milímetros para ambientes que necesito tener una cobertura más amplia. Como nota importante, las cámaras de medición de temperatura trabajan en conjunto con la cámara óptica. Acá la parte del algoritmo de detección de rostros apoya el uso de la cámara térmica, ya que le dice a dónde debe medir la temperatura del objeto que está, en este caso una persona. Sabemos que es una persona, detecta un rostro y le mide la temperatura sobre el rostro. Por eso no tiene medición de temperatura sobre otro tipo de ambientes ni de objetos que estén en la escena. Ahora, todas las cámaras, tanto las de lente corto para implementación rápida como las que son de lentes más largos para implementaciones más definitivas, se puede mejorar la precisión al usar el elemento calibrador de Black Body. Entonces, con el Black Body se mejora la precisión, ya que la precisión de las cámaras para medir personas es más o menos 0,5 grados. Con el Black Body se pasa a más o menos 0,3 grados. ¿En qué momento se define si se usa o no Black Body? De acuerdo al protocolo que tenga el usuario final. El usuario final me va a decir, yo necesito una precisión de más o menos 0,3 grados porque es lo que mi protocolo dice, o porque el protocolo para poder operar en la industria me lo indica. Entonces ahí es donde se selecciona el uso de Black Body. Si el ambiente no lo pide, la cámara tiene una precisión suficientemente buena para hacer este tipo de análisis. Recuerden siempre, zona de interior sin viento, y que preferiblemente la persona tenga tiempo de haber aclimatado su temperatura corporal. Bueno, soluciones básicas con el handheld y lo que en algún momento se ha hablado, la comparación entre el termómetro y el handheld. Ventajas importantes del handheld es que el operador puede estar a distancia de la persona que está midiendo, mientras que con el termómetro tiene que acercarse mucho. La velocidad de medición es mucho más alta en el handheld que en el termómetro. Y la eficiencia también es mucho más alta, ya que con simplemente que la persona aparezca en la escena del handheld, ya estoy midiendo la temperatura. Punto importante, el handheld no tiene algoritmos deep learning. Hay dos handheld, uno que es solo térmico y otro que es biespectro. Ninguno de los dos tiene algoritmos deep learning, por lo tanto el escenario donde se hace la medición es importante, ya que si el escenario tiene puntos de temperatura diferentes o más altos,
va a empezar a medir este tipo de, vamos a tener este tipo de puntos como referencia principal de la escena. El handheld debe usarse en elementos apropiados, en escenas apropiadas, donde no tenga radiación de calor en la parte de atrás de las personas, no tenga ni aires acondicionados ni puntos de radiación de calor que me pueden llegar a afectar la medición. Tipos de escenarios para la parte de medición de temperatura en personas: hospitales, tiendas, estaciones de tren, aeropuertos, oficinas, escuelas, industria. Ya se está pensando en que viene una segunda ola de contagios importante, a pesar de que ya iniciaron vacunaciones. Creemos que puede llegar a pasar algo y deberían reforzarse este tipo de protocolos en algún momento. Estén atentos a sus clientes, a las necesidades de sus clientes para poder dar respuesta. Hablen con Security One, de este tipo de productos hay el Security One para poder apoyar sus proyectos. Bueno, ya con esto hicimos un resumen de todo lo que es el portfolio de cámaras térmicas que tiene Hikvision y cómo lo podemos tener como solución al usar todos los componentes Hikvision. Ahora sí, si tienen alguna consulta, pregunta, la pueden poner en el chat. Si no hay preguntas, Marlene nos avisa si... Excelente, por ahí comenta que no tienen ninguna duda. Siempre hay dudas cuando se empiezan a armar los proyectos. Es bueno que tengan clara la información, vean los alcances, pero lo importante siempre es cuando empiecen a ver los proyectos, apóyense tanto en el distribuidor como en nosotros, y más si es un proyecto que requiere uso de tecnología, es importante que se apoyen siempre en la información que tenemos, por un lado, para que estén actualizados en productos, como para que lleguen con la solución más apropiada al cliente. Aquí preguntan cómo identificar según la necesidad de cámara por rango de temperatura. Eso depende de si vas a medir temperatura. Si es un ambiente industrial y requiere una medición precisa, hay que usar cámaras que son de más o menos 2 grados. Si es un ambiente donde la escala pequeña no me interesa, estoy midiendo una temperatura y no me interesa una variación importante, como por ejemplo una tubería de agua caliente o algo así donde la variación no importa, podemos usar las que son de precisión de más o menos 0,8. Va a depender de eso. Pero si es para personas, hay que usar los productos que se usan en personas, que trabajan en el rango de 30 a 45 grados y una precisión de más o menos 0,5 grados. Entonces, esas son para personas y después otro tipo de ambientes, depende si se necesita precisión o no. El black body es un elemento, es una fuente de calor que permite a la cámara tomar una referencia de temperatura estable para calibrarse a más o menos 0,3 grados. ¿Cómo funciona? Simplemente en la escena de la cámara térmica de medición de temperatura para personas, debo poner el black body en frente a la cámara dentro de la escena sin que tenga ninguna obstrucción visual y fuera del área de medición. De esa forma se usa el black body y es la referencia térmica para que la cámara se pueda calibrar a más o menos 0,3 grados. Sí, la presentación la va a tener Security One, ellos van a compartir el video y bajo pedido ya con los chicos de marketing pueden comunicarse para que les pasen la información. Igual el video lo van a tener en el canal oficial de Security One.
Otra pregunta, ¿las NVR de serie I pueden utilizar otro tipo de cámaras que no sean térmicas y utilizar sus respectivas analíticas? En el caso de proyectos, son las NVRs más recomendadas porque son las que reciben, las que entienden lo que hacen la mayoría de cámaras de Hikvision. Entonces, cuando hablen de proyectos donde quieren usar, no sé, cámaras fisheye con dewarping, lectura de patentes, donde tengan múltiples cámaras de diferentes analíticos, siempre piensen en las NVRs-I. Luego hay otras NVRs que por costos pueden aplicar, evalúenlas bien, porque algunas reciben algunos analíticos, como las que son -K, y otras especies son simplemente para video, como las gamas más de entrada. Siempre hay que evaluar. Si tienen algún proyecto con análisis, traten de entrada seleccionar la NVR-I. Bueno, creo que no hay más preguntas. Cualquier otra pregunta la pueden consultar a través de SecurityOne o a través de nosotros, no hay ningún problema. Por ahora damos por terminado la presentación. Muchas gracias por su atención. Hay una pregunta adicional. ¿Existe una aplicación de monitoreo de cámaras térmicas orientada a una empresa de monitoreo con varios clientes? La aplicación para... pero pensada en que son clientes finales a los que les dan, o es una empresa que hace monitoreo. Porque depende cómo sea el concepto, eso sería bueno hablar más de ese proyecto y ver, porque soluciones de gestión se tiene HIC Central Professional, donde podría estar instalado en un centro de monitoreo y la empresa hace el monitoreo sobre ellos, pero si es para darle algo al usuario final, no sé si podrían llegar a usar algo como HiConnect. Hay que entender mucho más el tema, Héctor, para poderte decir cómo sería la mejor opción para ese tipo de monitoreo. Pero de entrada, si es una central de monitoreo, podría ser el HiC Central Professional el que reciba toda la información de la solución térmica. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Van a tener pronto la información y el video. Espero les sea muy útil. Recuerden que esto siempre hay que estar atentos a las actualizaciones y a los nuevos seminarios porque siempre se habla de tecnologías nuevas y hay tecnologías que son muy dinámicas y van avanzando muy, muy rápido. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Marlene, muchas gracias y quedamos en contacto hasta el próximo seminario.